Capítulo 1. Conservar el agua. Gracias al mulch, la defensa invisible de tu jardín. Imagina que tu jardín o huerto es como un organismo vivo. Respira, bebe, transpira y aunque no lo notes, sufre cuando el agua escasea. El agua no es solo un recurso, es la savia que mantiene en pie todo el ecosistema que estás cultivando. Sin embargo, en la agricultura y jardinería tradicionales, la pérdida de humedad del suelo es uno de los problemas más silenciosos y persistentes. Aquí es donde entra el mulch, esa capa de protección que, aunque parezca simple, cambia por completo la forma en que el suelo y las plantas interactúan con el agua. ¿Por qué el agua se escapa del suelo? Cuando dejamos la tierra desnuda, el sol y el viento trabajan en su contra. El calor provoca que la humedad se evapore más rápido, y las corrientes de aire barren las pequeñas películas de agua que recubren las partículas del suelo. En pocas horas, la capa superficial puede quedar seca y las raíces tienen que esforzarse más para buscar agua en profundidad. Este desgaste constante no solo estresa a la planta, sino que agota el suelo. El mulch como escudo climático. El mulch actúa como una manta natural. Cuando cubrimos el suelo con paja, hojas secas, corteza, compost o cualquier material orgánico adecuado, creamos una barrera física que reduce el impacto directo del sol y amortigua la acción del viento. Esto significa que el agua que riegas o que cae con la lluvia permanece más tiempo disponible para las raíces. La diferencia no es menor. Un suelo cubierto puede retener entre un 20 y un 40% más de humedad que uno expuesto. Pero el verdadero poder del mulch va más allá de la retención de agua. Al mantener una temperatura más estable en el suelo, evita que éste se caliente demasiado durante el día o se enfríe en exceso por la noche, lo cual favorece un ambiente más constante para la absorción hídrica de las plantas. ¿Por qué es crucial en huertos y jardines? En un huerto, cada gota cuenta. Si cultivas hortalizas como tomates, lechugas o calabacines, sabrás que una sequía de solo 2 o 3 días en pleno verano puede afectar el sabor, la textura e incluso detener su crecimiento. El mulch minimiza este riesgo porque actúa como un ahorrador de agua. No necesitas regar tan seguido, y cuando lo haces, el agua realmente beneficia a la planta en lugar de perderse por evaporación. En jardines ornamentales, la función es igual de valiosa. Plantas perennes, arbustos y flores delicadas mantienen un follaje más fresco y un color más intenso cuando el suelo bajo ellas no se seca de golpe. La conexión con el ciclo del agua. No debemos olvidar que el mulch también contribuye a una gestión más responsable del agua a nivel ambiental. Menos riego significa menos extracción de acuíferos y menos gasto energético en sistemas de bombeo o transporte. En tiempos de cambio climático, donde las olas de calor y las sequías son más frecuentes, esta práctica no es solo beneficiosa para tu huerto, es un gesto hacia la conservación del recurso más vital del planeta. Un ejemplo práctico. Imagina 2 parcelas de tierra cultivadas con lechugas. Una tiene una capa de 5 centímetros de paja como mulch y la otra está desnuda. Tras una semana calurosa sin riego extra, la parcela con mulch mantiene una humedad palpable en la capa media del suelo. La otra, en cambio, presenta grietas y hojas marchitas. Esa simple diferencia puede decidir si cosechas o pierdes toda una tanda de cultivo. Reflexión final. Conservar el agua no es un lujo, es una necesidad. El mulch no es solo un accesorio para el jardín, sino una herramienta fundamental para hacer que cada gota cuente. Cuando entiendes que el suelo no es solo tierra, sino un ecosistema que respira y bebe, cubrirlo deja de ser opcional. Capítulo 2. Mulch contra las malezas. Un muro silencioso en tu huerto. Cuando piensas en malezas, quizá lo primero que te venga a la mente sea una pequeña planta verde que brota donde no la invitaste. Pero en realidad, las malezas son competidoras implacables. Consumen el agua, los nutrientes y el espacio que tus cultivos necesitan para prosperar. Y lo hacen con una resistencia admirable. Aquí es donde el mulch actúa como un guardián silencioso, formando una barrera que cambia las reglas del juego en tu jardín o huerto. ¿Por qué las malezas crecen tan rápido? Las semillas de malezas están literalmente por todas partes. En el viento, en el agua de riego, en la tierra que compras, en el estiércol e incluso pegadas a la suela de tus zapatos. Lo que necesitan para germinar es luz, un poco de humedad y algo de calor. Cuando dejas el suelo descubierto, les estás dando exactamente lo que quieren:
un campo abierto y soleado. El efecto del mulch como barrera de luz. El mulch interrumpe el ciclo de germinación al bloquear la luz solar que estas semillas necesitan para activarse. Con una capa de entre 5 y 8 centímetros de material orgánico, las semillas que están en la superficie, o a poca profundidad, quedan en oscuridad. Sin luz, no germinan. Y las pocas que logran hacerlo, emergen más débiles y fáciles de retirar. Este efecto no es inmediato por arte de magia, requiere constancia. Si aplicas mulch después de que las malezas ya han crecido, lo ideal es retirarlas primero para evitar que sus tallos atraviesen la capa de cobertura. Ahorro de tiempo y energía. Si alguna vez pasaste horas arrancando malezas bajo el sol, sabes que es un trabajo agotador. Con el uso regular de mulch, la aparición de malezas puede reducirse hasta en un 80%. Esto significa que tu tiempo lo inviertes en sembrar, regar o cosechar, y no en una batalla constante contra plantas invasoras. Además, las pocas malezas que logran crecer sobre el mulch suelen tener raíces poco profundas, lo que las hace mucho más fáciles de retirar. Protección doble: malezas y humedad. La gran ventaja es que, mientras bloquea la luz para las malezas, el mulch también retiene la humedad para tus cultivos. Esta doble función lo convierte en una estrategia sumamente eficiente para cualquier tipo de jardín, desde pequeños huertos caseros hasta grandes parcelas de cultivo. En climas cálidos, este control natural es mucho más sostenible que depender de herbicidas, que no solo contaminan, sino que también dañan microorganismos beneficiosos del suelo. Ejemplo visual. Imagina un bancal de zanahorias recién sembradas. Si está cubierto con una capa ligera de paja, las semillas de zanahoria reciben la humedad que necesitan, pero las semillas de maleza que están a su alrededor no reciben luz suficiente para germinar. Después de unas semanas, el bancal luce limpio, con las zanahorias creciendo sin interrupciones. Reflexión final. Las malezas son parte natural de cualquier ecosistema, pero cuando tu objetivo es cultivar alimentos o flores, el equilibrio debe inclinarse hacia tus plantas. El mulch no es una batalla frontal, sino una estrategia silenciosa. Cambia las condiciones para que las malezas pierdan la carrera antes de empezar. Es, en pocas palabras, un muro invisible que protege tu esfuerzo y mantiene la armonía en el jardín. Capítulo 3. Mulch y la fertilidad del suelo. Alimentando la vida invisible. Cuando miras tu jardín, lo que ves son hojas, flores y frutos. Pero lo que no ves, y que es incluso más importante, es el mundo subterráneo que sostiene toda esa vida. En el suelo, una comunidad de microorganismos, lombrices, insectos y hongos trabajan día y noche para transformar la materia orgánica en nutrientes disponibles para las plantas. El mulch es mucho más que una simple cobertura. Es la despensa y el refugio de esa vida invisible. El suelo como un organismo vivo. Un suelo fértil no es solo una mezcla de arena, arcilla y limo. Está lleno de vida. Esa vida necesita alimento, humedad y temperatura estable para prosperar. Cuando el suelo queda expuesto al sol y al viento, se seca, pierde materia orgánica y su actividad biológica se reduce. Es como si tu jardín se quedara sin cocina para preparar el alimento que tus plantas necesitan. ¿Cómo el mulch enriquece el suelo? Cuando aplicas mulch orgánico, paja, hojas, compost, astillas de madera, restos de poda, estás aportando materia que poco a poco se descompone. Durante este proceso, los microorganismos y lombrices la digieren, liberando nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Es un ciclo natural. Las plantas crecen, parte de su biomasa se convierte en cobertura, ésta se degrada y vuelve a alimentar nuevas plantas. Además, el mulch mejora la estructura física del suelo. A medida que se integra, aumenta la porosidad, lo que facilita la entrada de aire y agua. Un suelo bien aireado es un paraíso para las raíces y los organismos beneficiosos. Protección de la materia orgánica. Cuando la tierra queda desnuda, la lluvia intensa y el sol directo pueden degradar rápidamente la materia orgánica. El mulch funciona como una caja fuerte que protege ese tesoro de nutrientes, evitando su erosión y pérdida por lixiviación. Relación con el pH y la microbiología. Diferentes materiales de mulch pueden influir levemente en el pH del suelo. Por ejemplo, las agujas de pino tienden a acidificarlo ligeramente,
lo que puede ser favorable para plantas como arándanos o azaleas. Pero más allá del pH, el gran beneficio está en la microbiología. Una capa de mulch mantiene estables las condiciones para bacterias y hongos beneficiosos, especialmente los micorrízicos, que amplían la capacidad de las raíces para absorber nutrientes. Ejemplo real. Imagina un huerto con bancales cubiertos con compost y hojas secas. Con el tiempo, esa capa se integra con el suelo, oscureciéndolo, haciéndolo más suelto y esponjoso. Las lombrices lo atraviesan constantemente, dejando túneles que mejoran el drenaje. Las plantas que crecen allí desarrollan raíces más profundas y tallos más fuertes. Reflexión final. El mulch no es solo una herramienta para hoy, sino una inversión para el mañana. Al alimentar y proteger el suelo, estás construyendo un ecosistema fértil y resiliente. Si el agua es la sangre del jardín, la fertilidad del suelo es su corazón, y el mulch es uno de los mejores aliados para mantenerlo latiendo con fuerza. Capítulo 4. Mulch. Como escudo contra las inclemencias del tiempo. La naturaleza tiene su propio ritmo, pero no siempre es amable con nuestras plantas. Un día, el sol quema sin piedad. Al siguiente, una lluvia intensa golpea la tierra con fuerza. Las raíces, que deberían vivir en un ambiente estable, sufren los altibajos de temperatura, humedad y erosión. El mulch es, en este sentido, como una armadura discreta pero muy eficaz que protege a tu huerto y jardín de los caprichos del clima. La lucha contra el calor extremo. En pleno verano, el sol puede calentar la capa superficial del suelo a temperaturas que superan los 40 grados centígrados. A ese nivel, las raíces poco profundas empiezan a sufrir daños y la actividad microbiana disminuye. El mulch actúa como una sombrilla natural. Bloquea parte de la radiación y mantiene la temperatura del suelo más baja y estable. Este efecto no solo beneficia a las raíces, sino que también evita que el agua se evapore tan rápido. En climas áridos, esta doble acción puede significar la diferencia entre un cultivo sano y uno marchito. Protección contra el frío. En invierno o en noches frías, el mulch funciona como un aislante que atrapa parte del calor acumulado durante el día. Esto evita cambios bruscos de temperatura que podrían estresar a las plantas, especialmente a las más jóvenes o a aquellas sensibles al frío. Un ejemplo claro es el de las plantas perennes o las hortalizas de raíz, como zanahorias o remolachas, que pueden mantenerse más tiempo en el suelo sin congelarse gracias a una buena cobertura. Defensa ante lluvias intensas. La lluvia es necesaria, pero cuando cae con demasiada fuerza puede provocar erosión, compactación del suelo y pérdida de nutrientes. El mulch actúa como un amortiguador. Las gotas golpean la capa de cobertura en lugar de la tierra directamente, evitando que ésta se compacte o que los nutrientes se laven hacia abajo demasiado rápido. Además, en zonas inclinadas, el mulch ayuda a frenar el escurrimiento superficial, reduciendo el riesgo de que el agua se lleve la capa fértil del suelo. Protección frente al viento. El viento constante no solo seca el suelo, sino que también puede dañar plántulas frágiles. Una capa de mulch ayuda a mantener la humedad y a proteger las raíces expuestas del efecto deshidratante del aire en movimiento. Ejemplo práctico. Piensa en un huerto sin cobertura durante una tormenta. El agua golpea, forma charcos y luego escurre llevándose tierra fértil. Ahora imagina el mismo huerto con una capa de mulch. El agua penetra suavemente, el suelo permanece mullido y no se forman costras duras. Reflexión final. El clima es impredecible, pero eso no significa que no podamos prepararnos. El mulch es una estrategia de resiliencia. Protege a las plantas, cuida el suelo y amortigua los extremos que podrían destruir semanas de trabajo. Es un escudo que, aunque silencioso, marca una gran diferencia en la salud y productividad del jardín. Capítulo 5. El mulch como barrera contra plagas y malezas. Defensa natural del suelo. Cuando pensamos en plagas y malezas, a menudo imaginamos productos químicos, trampas o trabajos exhaustivos de deshierve. Sin embargo, la naturaleza nos ofrece un método tan silencioso como efectivo: el mulch. Esta capa protectora, colocada sobre el suelo, actúa como una barrera física y ecológica que dificulta la aparición y proliferación de enemigos no deseados, tanto visibles como invisibles. ¿Por qué el mulch es un escudo contra malezas?
Las malezas, esas plantas oportunistas que germinan y crecen donde no las queremos, necesitan 3 condiciones principales: luz, espacio y un suelo descubierto. El mulch interrumpe ese ciclo al bloquear la luz que llega a las semillas de malezas. Al quedar privadas de energía solar, estas semillas permanecen inactivas o mueren antes de desarrollarse. Además, al cubrir el suelo, el mulch impide que el viento o el agua depositen nuevas semillas en la superficie fértil. Incluso en lugares donde las semillas logran instalarse, el ambiente más fresco y menos expuesto dificulta su crecimiento rápido. ¿Cómo reduce la presión de plagas? Las plagas, especialmente insectos rastreros como caracoles, babosas o ciertas larvas, encuentran en el mulch un terreno menos favorable cuando se aplica de forma estratégica. Algunos tipos de cobertura, como la corteza gruesa o la grava orgánica, crean una textura incómoda para que estos animales se desplacen. En otros casos, el mulch sirve como hábitat para depredadores naturales: arañas, escarabajos beneficiosos y ciertos tipos de avispas que ayudan a mantener el equilibrio biológico. Así, la cobertura no solo actúa como obstáculo, sino como un pequeño ecosistema aliado. El efecto microclimático y su impacto en plagas. Al mantener la temperatura del suelo más estable y la humedad constante, el mulch reduce las condiciones extremas que muchas plagas aprovechan para multiplicarse. Un suelo desnudo y seco puede convertirse en un refugio para hormigas o insectos que buscan calor, mientras que un suelo cubierto con mulch está más fresco y equilibrado, limitando su expansión. Materiales más efectivos contra malezas y plagas. Paja bien seca, excelente para bloquear luz y dificultar la germinación de malezas. Hojas trituradas, forman una capa densa que impide que broten plantas indeseadas. Corteza de árbol, ideal para zonas ornamentales, dura más tiempo y frena insectos rastreros. Cartón sin tinta, actúa como barrera biodegradable y resistente contra brotes de malezas. Cada material aporta sus propias ventajas, pero el verdadero poder del mulch está en la constancia. Una cobertura bien mantenida es una defensa continua. Conclusión. El mulch, lejos de ser solo una técnica para conservar humedad o mejorar la fertilidad, es también un soldado silencioso en la defensa del huerto y el jardín. Su acción contra malezas y plagas es tan efectiva que con el tiempo reduce el trabajo manual y la necesidad de tratamientos agresivos, permitiendo que la naturaleza misma mantenga el equilibrio.